cuando empezamos a investigar el contexto de Lima, empecé a revisar mapas en Google y otros mapas que me encontré en la red, sobre todo de las cuencas principales que tiene Lima y los ríos principales, ¿no? Y empecé a investigar también cuáles eran como las problemáticas que había con el tema del agua, ¿no? Y me encontré con una historia muy interesante en el caso de Lima, ¿no? Ese es el basurero que vi en la... Bueno, a ver si nos podemos acercar por allá. Llegué a Lima con un mapa donde íbamos a recoger ciertas tomas de agua, ¿no? Pero al estar aquí y estar en los lugares, ya estar cerca de la parte social y de todas estas zonas periféricas de la ciudad, ¿no? Cómo vive la gente ahí y cómo interactúa con los canales abiertos o los que viven cerca de las descargas, ¿no? También las afectaciones que tienen. O por ejemplo en la zona de pescadores que casi es un tabú el tema de la contaminación del agua, ¿no? Porque pues, al final ellos son los primeros afectados en ese tema y pues ellos viven de la pesca, ¿no? La mato. Bueno, y en este proyecto de plantas autofotosintéticas, lo que hicimos aquí en Lima fue ir a hacer recorridos en toda la ciudad y recolectar agua de distintos puntos por donde pasan las vías primarias de aguas residuales, ¿no? La placa no tiene hoyo en medio. No. Sale. Mira, este es el diagrama de plantas autofotosintéticas. Todo el organismo está formado por un núcleo y 12 módulos con celdas de combustible microbianas, ¿no? Entonces, en el núcleo hay como nucleolo en el centro que tiene sustrato, que es tierra, y de ahí crecen plantas acuáticas. Entonces este es como un ecosistema con agua limpia. Para mantenerse depende de toda una serie de sistemas que hay en el organismo. Un sistema principal es el de energía, que son estos módulos de celdas microbianas, y es como un ciclo que se mantiene equilibrado gracias a los organismos que viven ahí, a la vida orgánica y también a los sistemas electrónicos que mantienen en equilibrio este ecosistema, ¿no? Quiere que te encuentres escuchando Radio Mágica. Qué gusto otra vez.
esas aguas que recogimos tienen distintos niveles de contaminación por un tema social y de contexto, ¿no? Hay zonas que están más en lugares industriales y otras que tienen más cargas domésticas y bueno, y también las costumbres que tiene cada región, pues se refleja en los niveles de contaminación del agua. Y bueno, y todas esas variaciones se ve reflejada en la pieza, ¿no? Porque cada uno de los módulos representa uno de esos puntos donde tomamos el agua y cada uno va a estar generando energía de acuerdo a los contaminantes que hay en esas aguas, ¿no? La parte estética está condicionada por la función, por los procesos que van a realizar estas piezas, ¿no? Entonces sí hay una concepción sobre cómo va a ser el resultado, pero en el proceso va creando su propia forma, ¿no? O sea, el mismo proyecto nos va dictando cómo quiere ser físicamente. La misma funcionalidad del sistema te dicta cómo tienen que ser las formas, las escalas, ¿no? Y esa parte está interesante también porque vas viendo cómo va evolucionando esa forma hasta el resultado final, que es muy distinto a lo que te imaginas en un principio. También ha habido mucha colaboración multidisciplinaria, sobre todo biólogos, porque lo que intentamos aquí es generar un ecosistema que sea autorregulable. Lo que más nos relaciona a los artistas de los científicos es justamente esa curiosidad que tenemos de preguntarnos cosas y de buscar, ¿no?, otras formas de llegar a respuestas y a más preguntas, ¿no? Entonces ellos también están con esa sed de conocer, ¿no? Nosotros también, y cada uno tiene una forma distinta de llegar a ese conocimiento, ¿no? La fusión resulta bien interesante porque, por una parte, utilizo ahora más algunos métodos científicos que aprendí con ellos, y ellos también aprenden un poco a ser más flexibles y a experimentar más sobre ciertos procesos, ¿no? En el río Chillón, que es un río que por la época ahorita no lleva agua, pero en su trayecto al mar empieza a tener cada vez un poco más de agua, ¿no? Y toda esa agua es residual. Entonces, para tomar las muestras ahí, pues estábamos caminando en una cama de excremento seco, ¿no? ¿Y eso? Eso también, mira, todo agua, todo. Y el olor era muy, muy fuerte. Entonces, yo creo que esa es una de las aguas que va a generar más energía, de hecho. Allá encontraron calavera. Calavera encontraron los reyes. Allá. ¿Por qué?
Chillón, río Chillón. No, se está saliendo lodo también. Está bajito, ¿verdad? Los pueblos jóvenes que están creciendo a la ribera del río Chillón, pues también están afectados, ¿no?, de salud, porque pues, al final es un foco de infección. Quisimos conocer el desagüe de la Chira a través de una lancha que nos llevara y ninguno quiso llevarnos. Y nos decían que si teníamos cámaras, menos. Ya, tú quieres ir al colector, Sí, quería verlo, a ver. pero ese es bravo. Para llevarte hasta el colector, vas, mate. Te va a cobrar un billetón. No es que le ponen multa en la lancha. Ah, les ponen multa. Sí, corren el riesgo. Es muy impresionante también estar en el lugar, en lugares donde nadie le interesa investigar, donde nadie va. Y bueno, el estar ahí pues hace que tengas como más conciencia, ¿no?, de la problemática. Entonces al final decidimos subir por el cerro y llegar hasta el lugar. Y bueno, ahí ya pudimos ver toda la cantidad de desagüe que va directo al mar. Y de ahí pues ya puedes como dimensionar